donde encontramos elementos históricos, filosóficos, antropológicos y psicológicos eh, todos juntos, y los podemos leer además a través del arte, ¿no? De la actividad artística, tenemos además eso, ¿no? Como la posibilidad de recurrir a imágenes como puntos de condensación histórica, ¿no? Entonces, otra vez, no en una historia lineal, ni en una historia del arte, imagínense que yo no estaría en condiciones de eso, sino como imagen que condensa, ¿no? El espíritu de una época. Yo elegí una para cada momento que vamos a ver. Esta es un clásico, la elige todo el mundo, no es muy inspirado mi ejemplo, pero porque es muy bueno el ejemplo. Entonces tenemos al Atlas o Atlantis. El Atlas es un gigante, un titán, depende de quién cuente la historia, de la antigüedad. Farnesio porque perteneció a Farnesio la obra, ¿no? Atlas Farnesio es como se conoce a esta escultura del siglo II antes de Cristo, y es además la primera representación de la esfera celeste. Fíjense que el gigante puede quedar por fuera de la esfera celeste, ¿no? El titán puede quedar por fuera de la esfera celeste y puede sostenerlo en su cuerpo, ¿no? Puede ser que esté un poco pesado, pero en principio lo puede soportar, ¿no? Fíjense, miremoslo también recreativamente, digamos, observémoslo, hagamos esta aproximación más lúdica, si se quiere. Esta escultura está, no quiero dejar de decir, en el Museo Nacional Arqueológico de Nápoles. Bien, lo más interesante, ustedes seguramente ya conocen que la esfera celeste no es como conocemos hoy la versión geoide y tridimensional de la Tierra, porque también hay alguna disputa ahí sobre la Tierra plana y demás. Bueno, la esfera celeste tenía distintos, si se quiere, distintas circunferencias eh, en un mismo eje, ¿no? Y estaban jerarquizadas, pero de cualquier modo eran una unidad, ¿no? El cielo y la tierra eran una unidad. Entonces, en la antigüedad tenemos la presencia de los dioses en el mundo terrenal de los y las humanas, ¿no? Bestias, también hombres, titanes, semidioses, dioses, arrojados al mundo, va a decir Heidegger, ¿no? Un filósofo moderno que lee la antigüedad. Y ese mundo es la physis, ¿no? Es el mundo natural, de la naturaleza. ¿Qué quiere conocer el antiguo? El antiguo quiere conocer el mundo, y ese mundo es la physis. A mí lo que me interesa de esta imagen, ¿no? Es además la elocuencia de, si la vemos, espérenme que paso, de las posiciones, ¿no? Porque este titán podría estar cargando la esfera celeste, lo que diríamos el mundo, sobre sus espaldas. Y no es tan así. Miren, vamos a ver. No es tan así. No está tan sobre sus espaldas, porque además, vuelvo un cachito. Fíjense, ay, cómo se vuelve para atrás. No, quiero ir para el otro lado. Ahí está. Fíjense qué extraña que es la posición de la cabeza, sobre todo para este tipo de esculturas, que han sido las esculturas más impresionantes del mundo y de la historia, ¿no? Porque en realidad no lo está cargando sobre la espalda, lo está cargando sobre el cuello. Y si lo miramos de atrás, está ocupando el lugar de la cabeza. Y si lo miramos de costado, un poco más de costado, parece hasta que está haciendo este gesto, que es el típico gesto del pensar. Todo esto, por supuesto, con un montón de prejuicios en el medio, como decíamos antes, que pensar es una actividad que se aloja en la cabeza, que... Bien, pero esto me parece importante porque si es
si algo es compartido en Platón y en Aristóteles, es que pensar tiene que ver con el uso de la razón para llegar, es un pensamiento finalista, para llegar a la esencia, a la forma última, a la forma final, ¿no?, de lo que se piensa. Claramente vemos, ¿no?, en esta escultura que hay un lugar privilegiado, si bien está todo el cuerpo comprometido, y si bien es una actitud de un titán más cercano al semidios, pero que sigue siendo humano, con lo cual el ego del filósofo queda enaltecido, por lo menos, pero que tiene que ver justamente con priorizar la actividad del pensamiento. En la medicina antigua, eh, las localizaciones en partes del cuerpo de las pasiones y de la razón y demás, incluso esto también pervive hasta nuestros días. Por ejemplo, yo creo que les comenté en el curso introductorio de dónde venía histeria, que venía justamente de ístero, de útero, y que en la antigüedad se sostenía que era la enfermedad de los movimientos del útero, ¿no?, entre otras cosas, ya las vamos a ver. Bueno, también el corazón como órgano de la pasión y la cabeza como órgano, ¿no?, del pensamiento, el cerebro. Bien, seguimos. Tenemos entonces en la Edad Media, yo antes les había hablado de la escolástica, otro representante, y van a tener para leer bastante al respecto, es San Agustín, también laico en un origen y ordenado luego, con bastante resistencia. Me gusta esta representación porque justamente las imágenes en general de los santos o de estas imágenes religiosas, en general están con una mirada dirigida o a quien mira la imagen o a los cielos, ¿no? Y acá tenemos a San Agustín, ¿no?, buscando, por así decirlo, algo en relación a los libros, los textos. Entonces, sí vamos a tener, en el cristianismo, sí vamos a tener la división de dos mundos, la traducción de aquella división de la filosofía, ¿no? Si decimos, bueno, son contiendas simbólicas, son batallas por imponer un saber, bueno, ganó el platonismo, evidentemente, y el mundo de las ideas queda separado del mundo del cuerpo, y el mundo de las ideas queda ligado a lo perfecto y a lo inmutable, a las esencias, y el mundo del cuerpo y de la sensación y de la emoción queda ligado al pecado y al error. Pero además es un momento en el que los dioses se retiran del mundo y el mundo mismo queda separado, escindido. Ya no es una esfera celeste, tenemos la tierra como este lugar de padecimiento al que venimos, al que fuimos arrojados, luego del pecado original, habiendo perdido para siempre el paraíso, el Edén, hasta que nos reunamos una vez más con el Dios, que no es otro dato, es otro dato que no es menor, ¿no?, de los dioses, semidioses, bestias, ¿no?, al Dios y la bestia, ¿no? Es decir, la tendencia a una verdad, ¿no?, a una única verdad, en un mundo que fue separado de la fuente de esa verdad, ¿no? Un mundo terrenal separado de un mundo divino, con una forma, ¿no?, con una forma establecida de llegar a.
de ir haciendo camino hacia ese un Dios. Ese camino hacia, ese a través de, esa serie de pasos que se dan para, también está presente en la antigüedad, como decíamos, ¿no? A través del razonamiento, a través de la razón, o a través de los sentidos, darle a eso un tratamiento, a través del alma, ¿no? Lo que hoy decimos, cuando lo decimos en el ámbito científico, es método. Y método es una palabra que, prefijo y sufijo griego, es una palabra griega compuesta. Meta, met, fin, ya sabemos qué quiere decir. Odos, camino. Entonces, se llega a un fin haciendo el camino. Eso quiere decir método, metodología, etimológicamente hablando. Bien, entonces, para conocer a Dios, según San Agustín, era necesario creer, creer para comprender, pero también era necesario comprender para creer. Entonces, el valor dado a la comprensión y al saber erudito, ¿no? No es menor, solamente que compone el método y el fin sigue siendo llegar a la verdad de Dios, ¿no? Entonces, también decimos que como San Agustín incluye esta posibilidad de la comprensión y la incluye de un modo muy particular, que tiene que ver con una comprensión, entre comillas, interior, individual, ¿no? De esas verdades eternas, anticipa a Descartes, ¿no? Que con su duda metódica va a ser el ejemplo paradigmático de la modernidad, estableciendo o sosteniendo esa división entre la res extensa y la res cogitans, ¿no? La red que siente y la red que piensa, por decirlo de algún modo, y va a buscar la fuente de contrastación en la existencia, en el mundo del hombre, en el famoso pienso, luego existo, ¿verdad? Si es que pienso, es porque existo. Si es que dudo, es que pienso. Si es que pienso, es porque existo. Muy bien. Este es un detalle de un vitral de San Agustín, como les decía, que está en el Leitner Museum en Florida. Y hasta aquí vamos a introducir San Agustín. Como les decía, van a encontrar un montón de referencias en los textos que tienen, lo van a trabajar también más al detalle en comisiones, pero esto es lo que nos importa, ¿sí? La presencia de la razón y del alma en el cuerpo humano es la presencia o el don divino, es la prueba del Dios. Conocer a Dios implica la fe, implica la verdad revelada, pero a esa revelación hay que sostenerla, para los escolásticos, ¿no? A través de la comprensión y la razón. Bien. A ver. Ahí está. En la modernidad, el clásico seguramente ya muy visto, ¿no? Del Renacimiento, lo que encontramos es, perdón, no lo vengo diciendo, están los títulos, no lo vengo diciendo, pero el mundo y lo que podríamos llamar algo relativo al orden subjetivo en la antigüedad es cosmocéntrico, el centro es el cosmos, ¿no? Está en el centro que el titán lo sostiene, ¿no? En la Edad Media es teocéntrica, el centro es el Dios, y en la modernidad, a través del Renacimiento, el centro va a ser el hombre. Entonces, en el Renacimiento, esta frase, el hombre como medio de todas las cosas o de todo lo ente, tiene que ver con recuperar, redescubrir, por eso Renacimiento, saberes antiguos
que ya se estaban abocando, porque se abocaban al mundo a la física, al mundo de la naturaleza, incluso los estudios del alma de Aristóteles, que se denominan hoy metafísica, se denominan así porque los libros del Tratado del Alma quedaron ubicados después de los libros sobre la naturaleza, entonces metafísica, ¿no? Porque decíamos que meta es después de el fin, metafísico después de la física, pero el estudio era un estudio de la naturaleza. No había ninguna ahí cosa este, oscurantista ni, como podríamos decir hoy, esotérica, ni nada de esto. En los estudios de Aristóteles se estudiaba la naturaleza y el alma como parte de la naturaleza. Bien, entonces en el Renacimiento lo humano se va a estudiar redescubriendo, ¿no? Recuperando, ¿no? O reviviendo, renacimiento, renaciendo, haciendo renacer aquellos saberes antiguos que tomaban justamente el estudio de lo humano. Entonces, tenemos de Da Vinci, el hombre de Vitruvio. Vitruvio era un arquitecto, fue un arquitecto romano de la antigüedad, que con esos estudios de las proporciones humanas del cuerpo humano de Vitruvio, es que Da Vinci puede dibujar las proporciones justamente de un cuerpo, pero además haciendo algunas anotaciones. Como por ejemplo, y esto me parece muy interesante también, bueno, las anotaciones, ustedes las tienen para leer o las pueden buscar en cualquier lado. Las anotaciones no las tienen para leer, las tienen que buscar, pero las encuentran en internet. Eh, Son, por ejemplo, bueno, las de Vitruvio eran la proporción de la barbilla a la frente es 2 veces la proporción del esternón a la frente. No sé, estoy inventando. Y Da Vinci, ya renacentista, Vitruvio antiguo, ¿verdad? Da Vinci, renacentista, hace otros encadenamientos, muy, muy elocuente. Entonces, no solamente cuatro dedos hacen una palma, ¿no? 4 dedos hacen una palma. 6 palmas hacen un codo, 4 codos hacen un paso. Y esto es muy elocuente. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo tenga solamente el afán de representar proporcionadamente el rostro y el cuerpo humano. Y otra cosa es que yo esté mostrando otra intencionalidad o pueda alguien leer ahí otra intencionalidad, que es que además estoy dando una medida sobre este mundo en el que estoy. Un paso es una medida sobre el mundo, ¿se acuerdan? Y no es cualquier medida. ¿Se acuerdan la famosa imagen, si ustedes quieren, de ese paso saltado, ¿no? Del hombre en la luna, ¿verdad? No es cualquier cosa, un paso. Además, es una medida, también después vamos a tener la necesidad de la unificación de la medida para el intercambio. ¿Se acuerdan que decíamos organización, capitalismo, industrialización? Necesitamos intercambiar más o menos, ponernos de acuerdo. Hay vecinos en el mundo, no estamos solos y solas. Bien. Entonces, bueno, ¿un paso de quién? Bueno, un paso del hombre. Un paso del hombre son 4 codos. ¿4 codos de quién? Del hombre. ¿De qué hombre? Del hombre de Vitruvio. En principio, ¿no? Se está ubicando un patrón de medida. Bien. Entonces, en la modernidad vamos a tener, con toda esta historia sedimentada, con toda esta historia sedimentada, ciencia y técnica. Si se interesan por la filosofía, hay un escrito de Heidegger, La pregunta por la técnica o sobre la técnica. Que quienes se interesen, la verdad que muy recomendable. Eh, y en general, cuando contamos esto desde la perspectiva de la historia universal es la historia de Europa. Entonces, me parecía también importante que situemos que el Renacimiento, perdón,
¿Vas para atrás, no para adelante. Ahí está. El hombre de Vitruvio, además, está fechado en 1492. También por eso me gustaba como ejemplo. 1492, en el continente americano, es el descubrimiento, la conquista, no estos son los eufemismos imperiales, la invasión de América, ¿no? La invasión de América, desde nuestro punto de vista por lo menos. En 1543, la teoría heliocéntrica termina de romper con la cosmología antigua, ¿no? Es el Sol, el centro del universo, y todos los cuerpos celestes, cualesquiera que sean, giran a su alrededor. Es hasta 1800 que no se van a llegar a deducir y decantar un montón de otras afirmaciones científicas que, cambiando esta premisa del centro del universo, permite justamente eh, descubrir o explorar de otro modo, ¿no? Tenemos también a partir de 1760 lo que se llama revolución industrial o primera revolución industrial. Bueno, es algo que no es estático ni dejó de suceder y de acontecer. Entonces, a partir de 1760, las revoluciones industriales, que además no son iguales en un continente que en otro, la Revolución Francesa, ¿no? Derechos del hombre, con todas las salvedades de qué quiere decir ese hombre, que ya siempre retomamos, el Manifiesto Comunista, ¿no? También en relación a poder empezar a pensar qué tipo de organización es la organización que nos estamos dando, ¿no? Más allá de adherir o no, esto no tiene nada que ver con lo partidario, ¿no? Esto tiene que ver con un posicionamiento crítico desde la filosofía en relación a el ordenamiento del mundo, ¿no? Y entonces, qué se deduce como lugar para el sujeto, cuál es la subjetividad que se produce en este ordenamiento social, económico y político que nos estamos dando en la modernidad, ¿no? Hacer algunas preguntas, como decíamos la clase pasada. En 1852, la publicación del origen de las especies de Darwin, que también viene a derribar un poco el antropocentrismo, viene a poner en discusión el antropocentrismo, en relación a que el humano no es nada más que una forma más de la especie animal en sus distintas evoluciones y comparte el origen con los mamíferos, primates y demás. No es la obra predilecta de no sé qué creación, digamos, ¿no? El sufragismo, también, el sufragismo me importa anotarlo porque si tenemos como referencia los derechos del hombre, también tenemos que decir que eso no funcionó más que en la formalidad y no funcionó más que a fuerza de guillotina, como decíamos, ¿no? Y el sufragismo, que tiene que ver con el movimiento de mujeres, que también reclamaban para sí los derechos del hombre, los derechos de los que gozaban algunos varones, por decirlo de algún modo. El psicoanálisis, ¿no? Que el propio Freud, ya lo vamos a ver, nombra como tercera herida narcisista respecto de la revolución copernicana la primera, la teoría de la evolución la segunda, el psicoanálisis, que viene a decir, mire, tampoco es que seamos sujetos de razón, tampoco es que la razón comande tanto la cosa, ¿no? Con el descubrimiento, entre comillas, del descubrimiento, la invención de ese modelo teórico para poder dar cuenta de algo en la vida psíquica que no se corresponde a la razón, ni a la conciencia, ni a la voluntad. Ni a la voluntad. No sé si se escucha bien, estoy un poco difónica. Espero que sí. También me importa marcar también ahí, muy cerquita, El apoyo mutuo, un libro de Kropotkin, un anarquista, filósofo, médico, príncipe, bueno, se puede decir, tiene un currículum variopinto, pero en principio esto, autor del apoyo mutuo,
un estudioso, muy estudioso de la obra de Darwin, que muy rápidamente, cuando la obra de Darwin se empieza a difundir, pesca que está siendo leída, ¿no? Sobre todo por algunos autores en particular, para ser aplicada al mundo social. Y para ser aplicada muy, ¿cómo diríamos? Con una línea editorial, bueno, muy particular, ¿no? En relación a la inflación de la competencia, ¿no? De la competencia entre individuos, de la supervivencia del más fuerte en términos de individuo, cuando en realidad lo que esta teoría trae es que lo que sea que sucede, sucede como especie. Y eso que sucede como especie sucede en muchos tramos por solidaridad entre los eh, individuos de la especie. Pero también entre especies hay solidaridad. Entonces, bueno, me parece que es un olvido grande en los estudios actuales sobre la cuestión, en la medida en que nadie cita todo esto, pero que es un hito en la historia del conocimiento, por lo menos sin duda. Kropotkin, el apoyo mutuo. Y bueno, también tenemos en 1913 el manifiesto conductista, ¿no? Esa frase famosa, eh, la psicología, así como la ve un conductista, no tiene nada que ver con la especulación sobre procesos que no están manifiestos en la conducta concreta y que no podemos verlos expresados en la conciencia, ¿no? Y es ese punto en el que Watson marca otro posicionamiento para la psicología, ¿verdad? Eh, bueno, la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial, 1914, si eso no cambia la idea que hubiéramos tenido como humanidad del mundo, de nosotras, nosotros, respecto al mundo y del sistema en el que vivimos, bueno, la Gran Depresión, ¿no? Que en general también es algo que se suele olvidar bastante, una crisis financiera mundial, en 1929 el crack, eh, situaciones que conocemos mucho, quienes tenemos, sí, más de 15, no, quienes tenemos ya algún recorrido, alguna experiencia, y quienes tienen menos también, porque la verdad es que esto sucede más o menos seguido, si prestan atención. eh, yo creo que la mayoría de ustedes debe haber estado naciendo en 2001, pero de 2001 para acá, en Argentina y en el mundo, pueden, quienes se interesen, rastrear un poquito también lo que fue la crisis financiera en Grecia, las situaciones que tuvieron lugar en todo el mundo 2009, 2010, ¿no? Eh, Occupy Wall Street, ¿no? Los indignados de Puerta del Sol de Madrid, la primavera árabe. Bueno, quienes se interesen, más o menos, pueden ir rastreando. Esto, bueno, ni hablar la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, a partir de 1930. Esto cuando lean las teorías, me importa señalarlo, más allá de que está bueno tener alguna idea, para que podamos tenerlo en cuenta, y esto es lo que trato de plasmar en la siguiente filmina, cuando leamos, ¿no? Los textos, las teorías psicológicas que vamos a leer, bueno, ¿qué estaba pasando más o menos en el mundo? ¿No? En el mundo como cosa general, ¿no? Como contexto general, y en el mundo donde esa teoría se iba formando en esa comunidad científica, con quien se discutía. Todo esto nos va a importar ubicar, ¿no? Porque, bueno, nadie piensa solo eso desde ya, pero además nadie piensa en el vacío. Entonces, no es lo mismo, y esto es una de las razones por las cuales también siempre insisto con esto, es importante producir nuestros propios saberes, conocimientos, técnicas, instrumentos. No es lo mismo pensar problemas en Argentina que en Estados Unidos que en Europa,
en ningún momento de la historia. No es lo mismo pensar problemas en una Argentina de 1810 en Buenos Aires que en territorio de Patagones. No es lo mismo pensar teorías, conceptos, instrumentos, herramientas en 2023 en Las Breñas que en Recoleta. No sé. Entonces, no es lo mismo. Y nos importa ubicar esa particularidad porque los problemas que tenemos en los territorios en general, y este es otro punto de la clase de hoy, en general no se llevan del todo bien con las situaciones planteadas en ese abstracto vacío, ¿no? En ese recinto, eh, ¿cómo se dice? Como quirúrgico, ¿no? Aséptico, no me salía, aséptico del pensar, donde nada, todo puede ser impoluto, ¿no? Como decía Platón. Bien. Eh, este cuadrito lo teníamos también del curso introductorio, ¿no? Pueden repasarlo, lo tienen a mano acá, lo tienen sino también del curso introductorio. Y si a esto le agregamos lo que decía recién, ¿no? Buscar qué estaba pasando más o menos alrededor de lo que sucedía en la psicología, bueno, va a dar algunas coordenadas, ¿no? Va a dar algunas coordenadas distintas. Eh, bueno, es una invitación, esto por supuesto que no es ningún trabajo que les estoy dando ninguna consigna ni nada de eso, pero sí es una invitación de cuál es el posicionamiento que vamos a intentar sostener en la transmisión en la cátedra y que les sugerimos, porque es el que más nos gusta y nos parece mejor, pero es uno posible y nada más, sugerimos como recorrido de lectura de los textos. Bien. Entonces, retomamos aquella pregunta que teníamos también en el curso introductorio y que teníamos en la clase anterior, que es la psicología, y lo que me interesa sobremanera que nos quede como eh, concepto articulador clave para toda la unidad y para las que siguen también, eh, como llave de lectura básica, más allá de lo que vamos a leer particularmente en cada unidad, es que ni hay una psicología, la psicología, nuestras pretensiones no tienen que ver con la universalización ni la totalización de ese saber, bajo ningún punto de vista hay una o la psicología, ni es una disciplina o campo disciplinar con muchas teorías, escuelas y corrientes, sino es un campo de problemáticas, que entonces decíamos la vez pasada, supone los saberes, pero los excede, supone las disciplinas, pero las excede, supone lo discursivo, pero lo excede. En ese campo de problemáticas es en el que podemos intervenir eh, las y los profesionales de la psicología y podemos hacerlos en abordajes que se sostienen desde distintas áreas profesionales y del saber, en conjunto con otras disciplinas que una misma profesional puede estudiar, pero que también puede traer otras y otros profesionales, en conjunto con otros sectores, ¿no? Abordajes intersectoriales también, y sobre todo tomando los conceptos como herramientas todas las veces que fueran útiles. Esto es clave y me importa remarcar qué significa pensar problemas. Dijimos significa hacer preguntas la vez pasada. Hacer preguntas tomando como centro, si se quiere, de nuestro vínculo con lo que sea que estemos haciendo, la situación compleja, la situación social compleja a la que le damos un abordaje posible. Hacerle preguntas a la situación y que la situación imponga su lógica. Si la situación impone la lógica y no la teoría predilecta que tengo para trabajar, probablemente muchas veces suceda que esa teoría predilecta no corresponda, no sirva para esta situación, para este momento del abordaje o, bueno, para ninguna de las intervenciones de este equipo, no lo sé, habrá que ver. Este,
el profesor de metodología de la investigación que yo tuve en la UBA, les cuento porque murió joven, pero muy admirado por todos y todas, Juan Zamaja, sanjuanino, daba unas clases espectaculares y tenía frases que dejaban como cierta, ¿no? Oh, dijo esto. Bueno, Juan Zamaja decía, si todos mis problemas, si mi única herramienta, si mi única herramienta es un martillo, voy a tender a creer que todos mis problemas son clavos. Entonces, ¿qué quiere decir? Conceptos como herramientas. Que primero hay que ver cuál es el problema para ver si con el martillo, si lo que tengo que hacer acá es martillar clavos, o si a lo mejor necesito una llave para ajustar algunas tuercas, o si tal vez simplemente necesito una lija para limar asperezas. Bueno, todo eso, metafóricamente hablando, tiene que ver con primero saber cuál es la situación. Después ver si tengo herramientas útiles y si las tengo, bueno, además tendré que saber usarlas bien. Si no las tengo, no debería intervenir. Si no son útiles, no son herramientas para esta situación. Esta es la diferencia entre el mundo de la teoría, cerrado sobre sí mismo, y lo que sucede cuando con esa teoría queremos hacer algo como una intervención profesional. Son dos instancias distintas, pero que es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a leer en esta cátedra, vamos a leer muchísima teoría, muchísima teoría. Lo que a mí me gustaría es que podamos de entrada ubicar que todas esas teorías van a dar, nos van a dar cuenta de qué herramientas pueden brindar. Muchas de ellas, una teoría cuando es seria incluso delimita, ¿no? Delimita muy bien esto en tanto y en cuanto, en tales y cuales condiciones, para tal y cual objetivo. Eso es una buena investigación, una buena teoría. Si no, se desarma, no puede armar su corpus en relación a un objeto que no está bien recortado, todos los requerimientos que tiene las formaciones discursivas que quieran pasar todos los umbrales necesarios para ser disciplinas científicas, para hacer conocimiento científico. Bueno, muy bien. Hasta acá vamos a llegar con este recorrido y van a tener ustedes además los teóricos en comisión, donde van a estar viendo fuertemente el texto de Colombo y el de Scaglia, alguno más que ahora no tengo presente, pero que ya se los van a señalar sus docentes. Con esos textos van a tener que trabajar para el trabajo práctico de esta unidad. Y si hay dudas o preguntas respecto de este teórico, eh, pueden escribir al mail de la cátedra o pueden hacerlas durante los teóricos en comisión. Todos y todas las docentes de la cátedra eh, seguramente están en condiciones de responderlas, salvo que haya sido algo que yo dije y no se entendió y no lo entiende nadie y me tendrán que hacer las preguntas para que yo pueda dar alguna respuesta. Bueno, muchas gracias y buena cursada esta semana.